Bueno, uno de los problemas que tenemos también con la concurrencia es el problema de deadlocks o su versión un poco más primitiva que es livelock y lo que es starvation o inanición. Deadlock es un abrazo mortal. Starvation es inanición, es me quedo sin comida. A eso se refiere el término. Deadlock. Abrazo mortal ¿de qué? ¿Con qué? Abrazo mortal entre procesos. ¿Sí? Los procesos, que son estos entes que se están ejecutando, entran en una situación en la que no pueden abrazar, en la que no pueden avanzar, perdón. No pueden seguir ejecutándose. ¿Por qué? Porque están interfiriendo el uno con el otro. Ahora ya lo vamos a ver más en detalle. Mientras que starvation es un término que tiene que ver con que un proceso tampoco puede avanzar, pero es porque nunca se le otorgan, o se le otorgan muy tarde o muy de vez en cuando, los recursos que necesita como para seguir avanzando. Livelock es otra versión de lo que es un deadlock, nada más. Y ahí ya ustedes ya de procesos conocen algo, entonces nos quedaría enunciar el término recurso que apareció en esta introducción. ¿A qué se refiere? ¿Qué es para nuestro objeto de estudio? Bien, como dijimos, un deadlock es una situación en la que dos o más procesos que están compitiendo por recursos se quedan bloqueados indefinidamente, esperando obtener esos recursos. Ustedes deben entender que a medida que un proceso se va ejecutando a lo largo de toda su vida, lo que está haciendo es pedir recursos, utilizarlos y eventualmente devolverlos. ¿A quién? Al sistema operativo. Un proceso pide recursos al sistema operativo, el sistema operativo se los otorga o no. Si se los otorga, los utiliza a esos recursos y luego eventualmente el proceso se los devuelve al sistema operativo, cosa que el sistema operativo se los puede asignar a algún otro proceso. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de hardware, por ejemplo, los típicos y más importantes procesador, memoria, interrupciones, si bien hay hardware asociado, digamos, la interrupción no es hard, pero está asociada al hardware, ¿sí? Funciona sobre el hardware directamente. Dispositivos de entrada-salida, típico. Y en general, ese tipo de recursos son los recursos que son reusables. El procesador, por ejemplo, es un recurso reusable. Un proceso utiliza el procesador un momento y luego lo devuelve o se lo hacen devolver, el sistema operativo se lo hace devolver. Entonces el procesador se puede seguir reutilizando por parte de otros procesos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un recurso reusable. Lo mismo que la memoria. Un proceso puede estar cargado en una porción de memoria. Luego, cuando ese proceso ya no es más necesario en la memoria principal, esa porción de memoria principal queda libre para el sistema operativo y la puede asignar a algún otro proceso. Entonces esa porción de memoria vuelve a ser utilizable. Estamos en presencia de recursos reutilizables. Y por otro lado, hay otros recursos que se los denomina consumibles y que en general suelen estar asociados más a entidades software que a entidades relacionadas con el hardware. Por ejemplo, estamos hablando
ahí sí, de las interrupciones, estamos hablando de elementos de un buffer, estamos hablando de señales o mensajes que se mandan los procesos entre sí, etc. ¿Sí? Entonces, hasta ahora venimos hablando de procesos y de recursos. Y decimos que un deadlock es una situación en la que dos o más procesos queden indefinidamente bloqueados intentando utilizar recursos, pero no los pueden conseguir. Bien, ¿cómo es eso? Vamos con esto. Acá hay un esquema muy simple en el que ustedes se van a dar cuenta fácilmente que tenemos el proceso 1, esta burbuja de arriba, y tenemos un proceso 2. Tenemos dos procesos. Del mismo modo tenemos dos recursos, recurso 2 y recurso 1. En un gráfico que tiene líneas orientadas. Esto es un gráfico de alocación de recursos. Entonces, ¿qué digo? El proceso 1 tiene asignado el recurso 2, o lo que es lo mismo, el recurso 2 está asignado a el proceso 1. ¿Sí? El proceso 1 ya adquirió, tiene asignado el recurso 2. Ahora, resulta que el proceso 1, para poder seguir avanzando, necesita obtener el recurso 1. Entonces, en un momento determinado, requiere el recurso 1. Hace una petición. Dice, sistema operativo, ¿me podés dar el recurso 1 que lo necesito para seguir ejecutando? El sistema operativo, como administrador de todo el sistema, tiene que ver si se lo puede asignar o no. En este caso, no se lo puede asignar al proceso 1, porque el recurso 1 resulta que está asignado al proceso 2. ¿Estamos? Y es una situación en la que, fíjense lo que pasa, ¿no? Qué curioso. El proceso 2, además, tiene tomado el recurso 1, lo tiene asignado, no lo suelta, pero para poder seguir ejecutando necesita del recurso 2, requiere el recurso 2. Y, por supuesto, como se ve en el gráfico, el sistema operativo se da cuenta que el recurso 2 está asignado al proceso 1, con lo cual no se lo puedo asignar al proceso 2 para que siga ejecutando. Aunque a ustedes les parezca que esto es una situación poco probable, sí, puede ser que sea poco probable. Pero de todos modos, es probable. Hay una probabilidad de que una situación como esta ocurra. Y si existe una mínima probabilidad de que ocurra, seguramente va a ocurrir. Entonces, no debemos hacer suposiciones a la hora de programar concurrentemente. Debemos basarnos en la evidencia para poder llegar a manejar todas estas situaciones. Entonces, y como dice Murphy, las famosas leyes de Murphy, ¿no? Supongo que las conocerán. Si algo se puede dar, seguramente se va a dar. Bueno, créanme que efectivamente esto es así. Bien. Esta situación entonces, fíjense, tenemos un proceso 1 que no puede seguir avanzando porque necesita un recurso que no le puede ser asignado. Y el proceso 2 le pasa exactamente lo mismo. Entre los dos se están bloqueando. Este proceso 1 y este proceso 2, mientras esperan indefinidamente a obtener el recurso, se encuentran en el estado bloqueado. ¿Sí? Ese es uno de los estados que vimos en la teoría unos días atrás y que ustedes habrán leído.
Los procesos esos se quedan esperando en un estado bloqueado. No consumen procesador, pero sí están consumiendo memoria, están consumiendo otros recursos. Y lo importante acá es que sabemos que no va a poder avanzar ninguno de los dos procesos. Y se van a quedar indefinidamente en esa situación. ¿Se entiende la idea de lo que es un deadlock? Sí, está bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Ahora, para que esto ocurra, para que un deadlock ocurra, se tienen que dar unas condiciones. Primero, se tiene que dar la condición de exclusión mutua. La condición de exclusión mutua me dice que un recurso puede ser asignado en un momento determinado solo a un proceso. Un proceso únicamente puede tener asignado un recurso en un instante de tiempo determinado. ¿Sí? Porque claro, si este recurso 2 pudiese estar asignado al proceso 1 y al proceso 2, el proceso 2 podría terminar porque tiene los dos recursos que necesita. Podría terminar, pero no. Si el recurso 2 está asignado al proceso 1, la condición de exclusión mutua me dice que no se lo puedo asignar al proceso 2. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se lo asignamos? No eliminamos esa condición y listo. Lo que pasa es que para que la cosa funcione bien, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos que haya exclusión mutua. Imagínense que ese recurso 2 es un registro de los que tanto hablamos el otro día, de una tabla en una base de datos. Si yo dejo que dos procesos lo tengan asignado a ese recurso y lo utilicen a la vez, el estado en el que queda puede ser cualquiera, catastrófico, un estado inconsistente. Y eso no lo puedo permitir. Eso, entonces, es un tema que me lo arregla la exclusión mutua. La exclusión mutua me dice, un recurso puede ser utilizado solo por un proceso a la vez. Entonces, un deadlock, para que ocurra, necesitamos que en nuestro sistema, en ese esquema de procesos y de recursos, la exclusión mutua esté presente, ¿sí? Que un recurso pueda ser utilizado por un único proceso a la vez. Toma y espera. Otra condición que se debe cumplir a la hora de determinar que hay un deadlock en mi sistema. Toma y espera. Acá. Lo que ocurre es un proceso que tiene asignado un recurso, lo mantiene tomado, ¿sí? Una vez que lo tomó, mientras espera a que se le asigne otro recurso, lo mantiene tomado a este recurso 2. El proceso 1, una vez que lo tomó, que se lo asignaron al recurso 2, lo mantiene tomado hasta que se le asigne el recurso 1. Este hecho de que el proceso 1 haya tomado y lo mantenga tomado al recurso 2 es lo que decimos acá, lo que enunciamos como segunda condición necesaria para que haya un deadlock. Bien. La tercera es no preemption. Preemption es una palabra en inglés y la van a ver bastante a lo largo de la materia y en la próxima también. Y significa que un recurso no se le puede arrebatar, no se le puede desasignar al proceso que ya lo tiene asignado. ¿Sí? Porque si no es fácil, si no existiese esa condición, le desasigno el recurso al proceso 1 y de nuevo se lo asigno al proceso 2. ¿Sí? De nuevo,
¿Por qué está presente esa condición? Porque es deseable, lo mismo, es decir, si un proceso está usando un recurso, necesita mantenerlo tomado hasta que lo termine de utilizar, porque si no, estamos haciendo que eventualmente el recurso quede en un estado inconsistente. Entonces, son condiciones que se tienen que cumplir y decimos, pucha, pero son una traba para nosotros. Y sí, pero son necesarias a la hora de que las cosas funcionen correctamente. Asimismo, esas condiciones son necesarias para que haya un deadlock, ¿sí? Esas primeras tres que vimos son necesarias para que haya un deadlock. Pero sin embargo, no son suficientes. Lo que hace que haya un deadlock en mi sistema es la cuarta condición. La cuarta condición, cuando está presente, es lo que sí me asegura que ahora sí ya tengo un deadlock en mi sistema. Y es la espera circular. Este grafo orientado no es orientado porque sí, porque a alguien se le antojó, sino porque me muestra claramente cómo está la asignación de recursos. Y si yo encuentro un ciclo de este tipo, ¿m? Con las flechitas así, haciendo algún tipo de círculo cerrado, entonces me voy a dar cuenta de que tengo una espera circular. Entonces, las primeras tres condiciones me dicen son necesarias para que haya un deadlock. Pero así todo está todo bien, digamos. Las primeras tres condiciones se dan en todo sistema porque así tienen que funcionar las cosas. Ahora, si yo además detecto en mi sistema una espera circular, entonces estoy en presencia de un deadlock. ¿Sí? Esto es clave. Todo esto lo tienen que tener bien, bien clarito. Bien. Hola, Luis. Bien, entonces, yo creo que ahora con este gráfico más o menos la idea queda armada, ¿sí? No olviden entonces estas condiciones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo muy, muy común, muy urbano, una situación muy común, una situación muy fácil de ver, en la que en una esquina de dos calles doble mano, hay un vehículo en cada dirección, en cada sentido, que quieren cruzar, ¿sí? La boca calle. Entonces, fíjense, este vehículo, el 1, va a intentar cruzar en este sentido, sur-norte. El 2 en el sentido oeste-este, el 3 en el norte-sur y este otro en el, perdón, el 2 era en el este-oeste y el 4 en el oeste-este. Bien. Fíjense qué pasa en este gráfico acá al lado. Los 4 intentaron cruzar a la vez. Qué casualidad. Bueno, sí, se puede dar, muchachos. Se puede dar esta situación, que los 4 intenten cruzar a la vez. De hecho, en una calle, en un cruce de calle que no se doble mano, dos vehículos que quieran cruzar a la vez, puede haber un deadlock. A ver, el deadlock en la vida real, en un caso de esto, significará que uno choque a otro. Ni más ni menos. Pero fíjense, los 4 intentan cruzar a la vez. Este va a llegar hasta ahí, el 1 llega hasta la boca calle de él, el 2 también, el 3 y el 4. Y quedan trabados, ¿sí? Si nadie se mueve de ahí, fíjense qué pasa. El vehículo 2 utilizó su boca calle. Se mandó y tomó el punto B, que sería un recurso. Toda esta esquina está compuesta de 4 recursitos, A, B, C, D. Entonces el vehículo 2 empieza a cruzar y toma el recurso B, que es un pedacito de la boca calle. Para terminar de cruzar tiene que tomar el recurso C.
¿Estamos? Entonces, ¿qué hizo en el segundo cuadro, en el segundo gráfico? Tomó, cuando está en esta posición, ya tiene tomado el recurso B y está pidiendo por el recurso C. ¿Estamos? Pero el recurso C ya lo tiene el vehículo 3, lo tiene tomado. Y el vehículo 3, para poder cruzar, está pidiendo el recurso D para poder terminar de cruzar. Resulta que al recurso D lo tiene tomado el vehículo 4, pero para poder seguir avanzando el vehículo 4 necesita el recurso A, que lo tiene tomado el vehículo 1. Y así, cada uno de los 4 tiene un recurso tomado y no puede conseguir el siguiente recurso para poder avanzar. ¿Por qué? Porque los tiene tomado otro vehículo y otro y otro. Y todos están esperando lo mismo en una espera circular. ¿Sí? El 1 está esperando que se libere el recurso B, que está acá abajo, para poder cruzar. Eso no va a ocurrir hasta que el vehículo 2 pueda llegar a conseguir el recurso C, que lo tiene tomado el vehículo 3. Y eso no va a ocurrir, la liberación de ese recurso, hasta que el vehículo 3 no pueda tomar el recurso D, que tiene tomado el vehículo 4. Y eso no va a ocurrir, que ese recurso esté libre, hasta que el 4 consiga este. Y así queda en una espera circular, ninguno puede avanzar. Esto es lo mismo que esto, pero con cuatro procesos y con 4 recursos. Un proceso tiene tomado un recurso de una esquina, de una boca calle, y pide por el otro. Quiero tomar este y para cruzar necesito el otro, ¿sí? Y no lo puedo obtener. Y así están todos. Por ahí una buena ejercitación podría ser que intenten hacer un gráfico de alocación de recursos para esta situación. ¿Mm? Podrían intentar hacerlo. ¿Mm? Como ejercitación. Bien, este es un ejemplo muy, muy urbano, muy fácil de ver. Bueno, se darán cuenta entonces que cuando nos encontramos con un deadlock, estamos en problemas. El típico proceso que se colgó. Se me colgó el procesador de texto. No responde, no hace nada. Y pasó algo de eso. Se quedó bloqueado por alguna cuestión de las que estuvimos viendo. Bien, para no caer en este problema o para solucionar este inconveniente de deadlocks, tenemos varias cosas para hacer. Por un lado, podemos hacer prevención. Por otro lado, podemos intentar evitarlo, que a veces se suelen confundir las dos estrategias. Y la otra es simplemente detectarlo. Entonces, estamos en un problema, básicamente, que es deadlock, que acabamos de ver. Y de un problema de deadlock, lo que podemos hacer es utilizar 3 estrategias como para evitar que se produzca o manejar la situación en definitiva. Entonces, la primera estrategia que vamos a ver es la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir que haya un deadlock, que ocurra un deadlock en mi sistema? Entonces, lo que intentamos hacer es que simplemente no haya un deadlock en mi sistema, anticiparnos a la situación de la posible ocurrencia de un deadlock. Y lo que hacemos es, en definitiva, esto
o esto, de las 4 condiciones que nosotros vimos recién, que son requeridas para que haya un deadlock, decimos que vamos a encontrar o que vamos a implementar métodos que son indirectos, ¿m? Donde atacamos las primeras 3 condiciones. O bien vamos a hablar de que vamos a aplicar un método directo. ¿Y cómo sería eso? A ver, volvamos acá. Ahí. Hola, buenas tardes a los que se unieron recién. Daniel, Carlos. Hola, Bueno, profe. bien, todo bien. Entonces decíamos, para prevenir la ocurrencia de un deadlock, lo que podemos hacer es atacar o bien estas 3 condiciones, romper esas condiciones y a esos métodos, digamos, de romper la exclusión mutua o romper la condición de hold and wait o romper la condición de no preemption, le llamamos métodos indirectos. Mientras que si vamos a romper la espera circular, lo que hacemos, estamos aplicando un método directo. Vamos a romper esa espera circular de los procesos y los recursos. ¿Cómo sería esto de romper la condición de exclusión mutua? Habíamos dicho, siempre tenemos que recordar en ese caso la definición de exclusión mutua. Dijimos, la exclusión mutua es el uso de un recurso por un único proceso en un instante determinado. ¿Estamos? Entonces, bueno, ¿cómo sería romper esa condición? Y simplemente permitir que 2 procesos puedan utilizar el recurso. Eso sería romper la exclusión mutua. Claro, la cosa puede fallar y ser catastrófica, ¿no? Fíjense, en este ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Si yo permito que 2 vehículos usen el mismo recurso, por ejemplo, entonces el auto 1 y el 2 podrían usar el recurso B y chocarían. Entonces, claro, a ver, yo ataco esa condición, pero sé que algo puede salir mal. ¿Estamos? Y créanme que a veces se utilizan esas soluciones, soluciones que dejan que algo se rompa o que algo salga mal. Bien. No, acá. ¿Cómo sería la condición de toma y espera? De que un recurso es mantenido por un proceso tomado hasta tanto se le asigne el otro. Y lo que podríamos hacer entonces es no asignar un nuevo recurso si no libera el anterior. Si libera el anterior, entonces permite que otros procesos puedan tomar ese recurso y continuar. Bueno, eso sería la idea entonces de romper la condición de toma y espera. Mientras que romper la condición de no preemption sería, bueno, el no preemption, recordemos siempre la definición, ¿no? Es no poder desasignarle un recurso a un proceso. No preemption es no arrebatarle, no desasignarle un recurso a un proceso. ¿Cómo sería romperlo? Y bueno, se lo desasigno. Mi sistema permite que un recurso le sea desasignado a un proceso. Por ejemplo. Entonces, el auto 2, el vehículo 2, ya tiene asignado el recurso B en este cuadro de la derecha. ¿Qué hago?
sería como mandarlo para atrás. Le desasigno el recurso B al auto 2. ¿Sí? Lo dejo libre así como está acá. Entonces es como que empujo para atrás el auto B. Le desasigno ese recurso boca calle del auto 2. Lo mando para atrás, me libera el recurso B y ahí se lo puedo asignar al auto 1 y sigue. ¿Sí? Entonces, eso sería romper la condición del no preemption. Y romper la condición de espera circular, entonces era el método directo de prevenir la ocurrencia de un deadlock. ¿Cómo sería eso? No permitir que ocurran cosas de este tipo. Simplemente, cuando yo detecto que un proceso está haciendo la requisitoria y esa requisitoria va a terminar armando un círculo de espera, entonces rompo esa situación, ya sea, no sé, abortando este proceso o no permitiendo que éste haga esta petición. Algo tengo que hacer, ¿sí? No permito que este círculo se cierre. ¿Estamos? No permito nunca que el círculo este se cierre. O tendré que tener demorado el proceso 2 hasta tanto se libere el recurso 2. Bien. Entonces, ya tratamos la idea entonces de cómo prevenir la ocurrencia de un deadlock. Con métodos directos y con métodos indirectos. De todos modos, eh, trabajar sobre soluciones que hagan prevención de deadlock son muy restrictivas. Son muy restrictivas en el sentido de que normalmente la prevención lo que hace es o tengo que matar procesos o tengo que demorarlos o no debo iniciar un proceso si no sé que voy a contar con todos los recursos como para asignárselos. Entonces es muy restrictiva. Ustedes piensen que si yo voy a estar tomando todos los recaudos antes de que un proceso inicie su ejecución, de saber que va a contar con todos los recursos, entonces es probable que muchos procesos no puedan siquiera arrancar a ejecutar. Entonces debo ser más permisivo. Esto es muy restrictivo, ¿sí? Estoy parando a todos los procesos, no los largo a ejecutar o los paro y no siguen ejecutando, sino se satisfacen un montón de condiciones cada vez que yo hago prevención. Más aún, si rompo la condición de exclusión mutua, estoy haciendo seguramente que las cosas funcionen mal. Entonces ahí encima estoy metiendo la pata. Ustedes dirán, ¿para qué? Entonces vamos a hacer prevención. Bueno, se utiliza, en algunos casos se utiliza, se sigue utilizando y después vamos a ver al final que hay algunas alternativas. Además, después pueden leer algún que otro ejemplo en libros acerca de uso en unos y en otros casos. ¿No? ¿Qué se usa cuando ocurre tal cosa, por ejemplo? Cuando puedo llegar a tener recursos de memoria insuficiente y todos se los están disputando y llego a tener un deadlock por el recurso memoria, por ejemplo, es muy probable que utilice alguna estrategia de estas de prevención. De todos modos, vamos a ver otra cosa. La detección.
Yo digo, bueno, la prevención es muy restrictiva. Hay procesos que no arrancan directamente porque no tengo todos los recursos para darle, para garantizarle que se va a poder ejecutar normalmente. Entonces me relajo, yo diseñador del sistema operativo, me relajo totalmente y digo, no, acá se van a poder ejecutar todos. No importa, los largo a todo ejecutar. Después, cuando se me arme el lío, es decir, cuando ocurra el deadlock, ya veré qué hago. ¿Sí? Ojo, es otra estrategia, ¿eh? Decir, bueno, largo ejecutar y juego con las probabilidades. Las probabilidades de que ocurra son bajas. Bueno, sí, fenómeno, pero seguro que va a ocurrir. Bueno, cuando ocurra, ahí veo cómo hago. Entonces, detectar significa que yo dejo que todo fluya, dejo que los procesos empiecen a ejecutarse y sigan ejecutándose. Y lo que voy a hacer es, periódicamente yo, sistema operativo, voy a hacer un chequeo de esa espera circular, cómo están los procesos, a ver si hay algún tipo de espera circular con el uso de recursos. ¿Sí? Cuando tengo procesos en estado de bloqueado, esperando por el uso de recursos, me fijo qué tipo de recursos son y ahí puedo hacer un análisis de esos procesos que están bloqueados y ahí puedo detectar entonces si hay una espera circular entre ellos. Entonces tengo un grupo de procesos que están en un deadlock. Ahora, acá el tema ya es tarde, el problema ya lo tengo encima, dejé que ocurra, ¿sí? Pero bueno, si es mi estrategia, yo digo, voy a trabajar con detección de deadlock, entonces estoy dispuesto a asumir algunos riesgos. ¿Mm? Si yo, diseñador de sistema operativo, voy a usar detección de deadlocks, entonces yo decidí diseñar mi sistema capaz de detectar deadlocks. ¿Eh? Dejo que los deadlocks ocurran y después arreglo la cosa. Bien, lo que pasa es que los deadlocks, eh, una vez que los detecto, es porque ya ocurrieron obviamente, y recuperarme de allí es prácticamente imposible sin perder algo, sin tomar algún tipo de determinación salomónica. Bien, de todos modos es una estrategia que podría ser aplicable. El sistema operativo entonces periódicamente busca una espera circular. Esto se puede hacer cada un periodo determinado de tiempo, cada vez que o cada vez que se asigna un recurso, o cada vez que eh, alguien requiere un recurso, algún proceso requiere un recurso, ¿sí? O con una periodicidad regular. Bien, una vez que detecté en mi sistema operativo que hay un deadlock, ¿cómo hago para volver la situación a la normalidad o más o menos a la normalidad? Fíjense cuáles son las alternativas. Abortar todos los procesos que están en deadlock, es decir, todos los procesos que están involucrados en el deadlock los tengo que terminar, los tengo que matar, tienen que terminar imprevistamente. Fíjense, ¿no? Lo que es la solución. Bien. Otra alternativa sería, bueno, pará, yo tengo una situación en la que los procesos fueron avanzando en el tiempo y llegaron a un deadlock. Bueno, lo que hago es, como llegué a un deadlock, volver para atrás. Vuelvo a los procesos hacia atrás en su ejecución a que vuelvan a un estado anterior en el cual no haya deadlock. ¿Qué pasa? Primero que esto, ya eso es casi imposible, prácticamente imposible, volver para atrás proceso, porque yo tendría que llevar
la historia de los procesos a nivel de ejecución en procesador. Es prácticamente imposible. En el caso de que pudiera volver para atrás a una situación donde todo mi sistema esté libre de deadlock, ¿qué pasa? Si yo largo de nuevo a ejecutar, es probable que ocurra de nuevo un deadlock. Por lo que vimos en la primera clase de concurrencia y la indeterminación en la concurrencia, es poco probable, de nuevo, de que justo la asignación de recursos se dé de nuevo en el mismo orden, con lo cual es poco probable que vuelva a caer en un deadlock. Pero así todo la posibilidad está. Y si lo sumamos a esto, que es muy, pero muy difícil o en la práctica imposible volver un grupo de recursos hacia atrás, al estado previo, entonces esto es prácticamente inviable, ¿no? Otra alternativa es por ahí no abortar todos los procesos que están en esta situación de deadlock, sino que voy haciéndolo de a uno. Aborto uno de los procesos que están en deadlock y me fijo a ver cómo quedo. Si salgo de deadlock, bárbaro, solo maté a uno. Y si no sigo matando otro. Mato otro y veo qué pasa. Si salgo de deadlock, bien. Y si no, sigo matando sucesivamente procesos hasta que ya no estén más en una situación de deadlock. Podría llegar a hacerlo en una base de prioridad de los procesos, por ejemplo. Es decir, voy a ir matando, abortando procesos de menor prioridad y luego seguiré con los de mayor prioridad. Y otra es no trabajar sobre los procesos, sino sobre los recursos. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es desasignar recursos. Acá estoy trabajando sobre el hold and wait. Puedo desasignar recursos hasta que de algún modo salgo de deadlock y ya no quedo en esa espera circular. Bueno, todas estas son soluciones que van a dejar consecuencias, ¿sí? Porque abortar un proceso no es gratis. Salvo que sea una pavada el proceso, ¿no? Pero si es importante, algo puede llegar a quedar o salir mal. Y si mato todos los procesos, algo seguramente va a quedar mal. Abortar un proceso, lo mismo. Y desasignar recursos, claro, le estoy sacando a un proceso un recurso que ya había tomado. Quizás lo había tomado y quizás ya había hecho algo con ese recurso. Y yo se lo estoy sacando, se lo estoy quitando la fuerza. Quizás más adelante iba a completar una operación sobre ese recurso. Y yo se lo estoy sacando de antemano. Algo puede llegar a quedar inconsistente, algo puede quedar mal. Bueno, estas son las cosas que pasan en un sistema de cómputo. Bien, entonces, ya vimos cómo prevenir la ocurrencia de un deadlock y otra estrategia totalmente distinta es detectar una situación de deadlock y recuperarnos de ese deadlock. La primera, la prevención, es muy restrictiva, dijimos. Hay muchos procesos que no se van a iniciar porque nosotros le ponemos la restricción de que si no te puedo dar todos los recursos, no te largo a ejecutar, ¿no? Poniéndolo en una forma simple. Mientras que en la detección dejamos que todos se ejecuten. Y después cuando se arme el lío, soné, ¿no? ¿Qué pasa con una y con otra desde otro punto de vista? Una, la primera, no permite que haya tantos procesos en ejecución. Y los procesos, bueno, en definitiva, a lo largo de su ejecución hacen concurrencia por los recursos. Procesador, memoria, dispositivo de entrada-salida, etc.
Entonces estamos hablando de que evitamos que haya tantos programas ejecutándose. Entonces decimos que tenemos un bajo grado de concurrencia. Hay pocos programas ejecutándose. Mientras que si yo uso detección de deadlocks, dejo que todos se ejecuten, tengo un mayor grado de concurrencia. Voy a tener más programas concurrentes ejecutándose. Es como que vimos los dos extremos, ¿sí? Unas soluciones muy restrictivas y otra, una que dejo hacer de todo y después me pego un tiro cuando se me arman estos líos, ¿no? De que tengo que matar procesos o cosas por el estilo. Y ahora nos queda por ver cómo evitar. Esto es evitar en español. A pesar de que el término evitación existe, suena muy feo y realmente no da una idea clara de lo que queremos. Entonces es por eso que en castellano pusimos evasión. ¿Sí? Sepan que por eso está siempre aclarando el término en inglés acá. Quizás debiéramos usar siempre directamente avoidance y listo, ¿no? Bueno, quiero que lo sepan eso. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos prevención, tenemos detección y por el camino del medio, una solución que aplica un poco más de inteligencia es evitar. Evitar la ocurrencia de deadlocks de una forma un poco más inteligente. Entonces, el sistema operativo es el que toma la decisión en un momento determinado de asignar o no los recursos que pide un proceso. Y esa decisión, en este caso, el sistema operativo la va a tomar dinámicamente. La decisión de asignar recursos, dice aquí, se hace dinámicamente. Eso requiere conocer futuros requerimientos. Es cierto. Esa es una gran limitación. No siempre se puede tener a priori conocimiento de todos los recursos que va a necesitar un proceso. Ahora se van a dar cuenta de eso a medida que sigamos. Entonces, lo que hago es, el sistema operativo va pensando, va ejecutando un algoritmo determinando a ver si se puede o no se puede asignarle los recursos que pidió un proceso sin que se produzca una situación de deadlock o sin que vaya a parar a un estado en el que un deadlock sea probable. Entonces, ejecuta un algoritmo, se fija a ver qué va a pasar si yo hago tal asignación, ¿no? Si voy a hacer una asignación de recursos a un proceso, pero esa asignación va a hacer que el sistema quede en un estado complicado, entonces no la hago. Bien. Hay básicamente dos alternativas o dos métodos a aplicar para evitar la ocurrencia de un deadlock. Primer caso, el caso más restrictivo. El sistema operativo no lanza a ejecutar un proceso nuevo si la demanda total de recursos que tiene puede llevarme a una situación de deadlock. ¿Estamos? Eso requiere que el sistema operativo conozca todos los recursos que va a utilizar el proceso. Eso es lo difícil. Ese conocimiento no siempre lo tenemos. A priori. Entonces, si yo sistema operativo sé que no tengo todos los recursos
que un proceso va a necesitar a lo largo de su vida en el sistema para terminar de ejecutarse, entonces ni siquiera le doy la posibilidad de que se inicie. ¿Estamos? El algoritmo que se aplica en este caso es una denegación de iniciar un proceso. El total de recursos del sistema debe ser mayor o igual a la suma de todas las demandas máximas que todos los procesos declaren. Es decir, si tengo recursos suficientes para otorgarle todo lo que quiere ese proceso, más todo lo que requieren los demás procesos que se están ejecutando, entonces sí largo a ejecutar ese proceso. Si no, no. ¿Eh? Es decir, de antemano yo tengo que saber que todos los procesos que van a estar en ejecución van a tener todos los recursos que se necesitan para que todos puedan ejecutarse y terminar. Esta también es una solución bastante restrictiva. Porque los procesos no es que utilizan todos los recursos a la vez, ¿sí? Quizás arranca un proceso y en algún momento me pide un registro de un archivo, después me pide un registro de otro. No es que me pide utilizar todo junto. Entonces, el proceso me pide un registro, lo utiliza y lo devuelve. Me pide un archivo completo, lo usa y lo devuelve. Después utiliza la pantalla, la usa, la devuelve. Después utiliza otra cosa, la usa, la devuelve. Por ahí usa dos cosas juntas y las devuelve. Después usa otras tres y así sucesivamente. Pero no es que utilizó todo eso junto siempre. Entonces, cuando yo tomo este camino de no iniciar un nuevo proceso si no tengo todo para darle, entonces es muy probable que muchos procesos no puedan ejecutarse, no puedan ser iniciados. Y por esto que he explicado recién, muchos recursos van a quedar libres, sin uso, porque, reitero, no todos los recursos se usan en el mismo momento por parte de un proceso. Estamos entonces, estoy siendo demasiado estricto, demasiado grueso en mi nivel de granularidad de solución, no permitiendo que un proceso se inicie si no tengo absolutamente todo para darle, a él y a todos los demás, ¿sí? Entonces yo tendría que tener recursos infinitos prácticamente para poder iniciar todos los procesos. Tendría que tener muchísimos recursos. Y no es así la cosa. Si ustedes buscan ejemplos de sistemas financieros, qué sé yo, de un banco nada más, quizás un banco en un momento determinado no tenga en efectivo todo el dinero necesario para devolverle a todo el mundo que tenga una cuenta en su banco todo lo que tiene depositado, ¿sí? Entonces, se manejan, bueno, hay distintos términos que manejan ellos en ese mundo, que van balanceando la cosa. Voy jugando con que tengo un buen volumen como para que si viene el 20% de los clientes y retiran todos, se los puedo entregar ningún problema. Pero no tengo el 100% para devolverle a todos en un momento determinado, ¿sí? Es la misma idea. Acá jugamos con que un proceso va a usar un recurso en un momento y el siguiente recurso que va a usar lo usa después. No los usa todos juntos. ¿Mm? Entonces, bueno, yo voy jugando con ese uso esparcido a lo largo del tiempo. Y lo que hago entonces es largar a ejecutar igual, pero voy a hacer algo un poco más elaborado, un poco más inteligente.
Yo largo a ejecutar igual a un nuevo proceso. Lo que no voy a hacer es asignarle un nuevo recurso que me está pidiendo el proceso, si es que esa asignación me puede llevar a un deadlock. ¿Sí? Es decir, estoy yendo un poco más finito. No le niego la posibilidad de ejecutar el proceso. Lo dejo ejecutar. Pero cuando me pide un recurso, analizo la situación. Y si veo que asignándole un recurso voy a quedar en una situación vulnerable, ya vamos a ver, o en un estado inseguro, ya lo vamos a definir, entonces no se lo doy. Va a tener que seguir bloqueado hasta que sea seguro entregarle ese recurso a ese proceso. ¿Estamos? Entonces, el sistema operativo continuamente está recibiendo peticiones de solicitudes de recursos. Es decir, proceso X pide el recurso A. El sistema operativo se lo tiene que asignar. Antes de hacer la asignación, el sistema operativo va a determinar si es seguro hacerle esa asignación o no. Si es seguro, la hace. Y si no es seguro, no la hace. Y el proceso tendrá que esperar. ¿Vamos? Entonces, lo que hacemos es una denegación de alocación de recursos o de asignación de recursos, no de inicio del proceso. No estamos negando el inicio del proceso. Estamos negando alocar recursos, asignar recursos. ¿Estamos? Bien. Ese trabajito se hace con un algoritmo que recibe este nombre. El algoritmo del banquero. Que lo que hace es determinar si una asignación de recursos me lleva a un estado seguro o a un estado inseguro. A ver. No. Un estado seguro. Un estado seguro es un estado del sistema, ¿sí?, en el cual yo puedo garantizar. Me estaba fijando a ver si está la definición por acá. No. No. Bueno, la leerán del libro. Un estado seguro es un estado del sistema en el que existe por lo menos una alternativa, un orden de asignación de recursos hacia todos los procesos, de modo tal que todos puedan terminar. ¿Sí? Mi sistema está en un estado seguro si existe una forma de salir y que todos terminen. Mi sistema está en un estado seguro si existe al menos un orden de asignación de recursos de modo tal que todos los procesos puedan avanzar hasta terminar. Si existe una forma en la que yo le asigne un recurso primero al proceso A y los demás esperan hasta que el A termina, y el A termina y me devuelve recursos, y después se los asigno al proceso J, y ese proceso J termina y me devuelve todo lo que tiene, y después yo se los asigno al C y al B. Y si puedo encontrar ese orden en el que les voy asignando los recursos a los procesos, cosas que todos puedan avanzar hasta que terminen, entonces digo que ahora estoy en un estado seguro. ¿Sí? Profe. Estoy en un... Sí. Perdón. Ese estado seguro va cambiando en la medida que, digamos, que va habiendo más procesos. Claro. A medida que va habiendo O sea, más es procesos, dinámico. hace petición de recursos. Sí. Es un estado dinámico. Se hace todo esto dinámicamente. Por eso, ¿qué pasa? Esto consume más procesamiento del sistema en trabajo administrativo, trabajo del sistema operativo.
Sí, Es sí. un poco más ineficiente, pero de todos modos estoy ganando muchas cosas, ¿no? Entonces, ese estado seguro, claro, cada vez que yo hago una asignación de recursos, antes debo evaluar qué pasa. Si haciendo la asignación voy a seguir estando en un estado seguro, la hago. Ahora, si yo determino que haciendo la asignación voy a ir a parar a un estado inseguro, no la hago. Un estado inseguro, por otra parte, es un estado en el cual no puedo asegurar de que todos los procesos vayan a conseguir los recursos que necesiten para terminar. Porque, y ya lo van a ver en la práctica, no puedo encontrar una forma de asignarle los recursos, no puedo determinar un orden de asignación de recursos de modo tal que todos puedan seguir ejecutando y terminar. Eso en la práctica por ahí lo van a ver clarito. Bien, entonces, para evitar un deadlock, la decisión de asignar o no recursos lo hago dinámicamente. Cada decisión de asignación tiene que estar avalada por la ejecución del algoritmo que me dice si después de asignar voy a estar en un estado seguro o inseguro. Bueno, en realidad primero teníamos esta, ¿no? La de no iniciar un proceso. Entonces, si yo no tengo absolutamente todo lo que necesito para darle a todos los procesos todo lo que quieren, dicho en lenguaje callejero vulgar, entonces ese proceso no inicia. Todos los que ya iniciaron es porque el sistema tiene todos los recursos como para poder garantizar que le puedo dar el máximo de lo que necesiten en todo momento. Ahora, si voy a iniciar un nuevo proceso y ya esa sumatoria de recursos que son necesarios por todos los procesos superan a los recursos máximos de mi sistema, no lo inicio, porque no le puedo dar el máximo a todos. Entonces, ese proceso no lo inicio. Esto es muy, muy restrictivo. La otra alternativa, entonces, es hacer un poco más finito el trabajo. Por supuesto, requiere más trabajo precisamente, más administración, que trabajo administrativo, que no es deseable, es trabajo de sistema operativo. Nuestro sistema operativo se vuelve más pesado. Pero bueno, las ventajas pueden llegar a ser muchas. Entonces, lo que hago es sí permitir que los procesos arranquen, inicien, pero lo que hago es hacer asignaciones de recursos más inteligentes. Y hago una asignación de recursos siempre y cuando me lleve esa asignación a un nuevo estado del sistema que sea seguro. ¿Mm? En la práctica vamos a ver que vamos a usar unas matrices donde tenemos recursos disponibles, recursos máximos del sistema y recursos disponibles. Y por otro lado tenemos una matriz de recursos máximos que pide un proceso y recursos que tiene asignado en un momento determinado. Vamos a trabajar con esas matrices para hacer la determinación de si estamos en un estado seguro y haciendo una asignación vamos a seguir estando en un estado seguro o no, o inseguro. Por último, simplemente lo único que quiero acotar de esto es que un estado inseguro no implica un deadlock. Lo quiero remarcar porque a veces se llega a la confusión, ¿no? Y se asocia a estado inseguro con deadlock. Y no, estado inseguro es que probablemente ocurra un deadlock. De nuevo, todo esto se va a ver bien en la práctica. Pero quiero ir de antemano aclarando esto para que se lo vayan grabando en la cabeza. El estado inseguro no es un deadlock. Puede llevar a un deadlock, pero no es un deadlock.
Profe, Sí. ¿y está la transición de pasar de estado inseguro a estado seguro? De un, qué buena la pregunta. Bien. De un estado inseguro, digamos, si yo ya estoy en un estado inseguro, puede llegar a ocurrir que el sistema se normalice. Mm, bien, Puede llegar a ocurrir. Puede llegar a ocurrir. Bien. ok. Se liberaron 3 recursos de tal tipo y bueno, eso ya me clarifica el panorama. ¿Mm? ¿Sí? Puede llegar a Sí, ocurrir. sí, lo pensé así, por eso la pregunta. No, está bien, perfecto, perfecta la pregunta. Bien, entonces vimos 3 formas de atacar un deadlock. Primero, podemos hacer prevención, la catastrófica, que a veces se utiliza, la detección, y una un poco más equilibrada que es la evitación, el avoidance. Evasión le ponemos nosotros para que quede un poco más bonito en castellano. Eh, de esas 3, claro, por ahí la más tentadora es esta, la última que vimos, es evitar un deadlock, utilizando el algoritmo del banquero. Lo que pasa es que tiene la dificultad que yo necesito saber la cantidad de recursos que va a utilizar cada uno de los procesos. Y eso no siempre lo tengo, no siempre es dato para el sistema operativo, ¿no? El proceso no declara absolutamente todo lo que va a usar de una forma ordenada al sistema operativo como para que el sistema operativo haga esto. La cosa es dinámica y tenemos que manejarla. No podemos hacer todas las cosas estáticas porque no es así el modelo que implementamos en los sistemas operativos. La cosa es muy dinámica. Fíjense cuánto hablamos de sistemas operativos, ¿no? Bien. Hay una estrategia integral, como una recomendación de cómo tratar este tema en los sistemas. Una que siempre se puede hacer es, digamos, comprende estos 3 puntos, ¿sí? Esta estrategia que podemos utilizar comprende 3 puntos. Uno, siempre clasificar los tipos de recursos, ¿sí? Cuando hablamos de tipo de recursos, estamos hablando de memoria, por un lado, sería una clase. Otra clase sería procesador. Otra clase sería unidad de disco. Otra clase sería, no sé, otro periférico, lo que sea. Esa clasificación. A esa clasificación le vamos a poner un orden, entonces, por decir algo. La clasificación de los recursos tipo memoria va a tener un tipo 0. La de procesador va a tener el tipo 1. La de disco va a ser tipo 2. La de cinta va a ser tipo 3. Y así sucesivamente. Le vamos a dar un orden lineal a esos tipos de recursos. Bien. Utilizando un ordenamiento lineal ya es digamos, ya se establece, o digamos, con muy poquito más que hagamos, ya podemos evitar la ocurrencia de deadlock. Por ejemplo, podríamos hacer que un proceso no pueda hacer requerimiento o no se le pueda asignar un proceso, un recurso de una categoría superior, ¿sí? Y volver a pedir uno de una categoría inferior,
¿sí? Siempre los requerimientos que vaya haciendo un proceso tienen que ser en ese orden lineal. Esto también es a veces difícil de cumplir también, ¿no? Porque yo ahora estoy pidiendo esto y después necesito pedir esto otro. Es complicado, ¿no? Pero bueno, se podría llegar, digamos, a hacer un esquema como ese. Bien, como veníamos, entonces, clasificamos los tipos de recursos, los ordenamos linealmente, ¿sí? Los ponemos un número a cada uno de esos tipos, y luego, ¿qué hacemos? Por cada uno de esos tipos le hacemos, no sé, por ejemplo, para la memoria, ¿m? Usamos detección o usamos prevención y usamos el método tal de prevención. Para procesador usamos detección, por decir algo, ¿no? Y para discos utilizamos una estrategia de evitar, de avoidance, ¿sí? De eso se trata. Y ahí ya, bueno, tenemos que jugar con la configuración de nuestro sistema. Cuando nosotros conocemos cómo se comporta nuestro sistema, qué carga de trabajos tiene, qué tipo de trabajos tiene, de procesamiento tiene, y bueno, ahí podemos tomar ese tipo de decisiones e implementar alguna de esas estrategias que estuvimos viendo para cada tipo. Esto es como una recomendación, ¿no? Para utilizar globalmente en cualquier sistema. Normalmente ustedes pueden utilizar una única estrategia de las que hablamos, o un grupo, o dos o tres de esas estrategias de las que hablamos, o hacer esto, y donde digo, bueno, para cada clase de las que yo armé, hago una estrategia por cada clase y se termina la historia. En algunos casos aborto procesos, en otros casos simplemente hago una solución más trabajada, como la que vimos recién, de evitar utilizando el algoritmo del banquero. En otros casos puedo hacer prevención, ¿no? No iniciar procesos. Bien, eso es configurable. Esto es como una recomendación de una estrategia global, ¿no? Para tratar todo el tema de deadlock. Profe, ¿Sí? el tipo de recurso que el proceso va a utilizar, ¿me determina el tipo de estrategia que debería aplicar? No, No. no es algo lineal. Lo podés decidir vos. Ah, Vos tomás la decisión. Normalmente, digamos, puede haber, de nuevo, por cada uno de ese tipo de recursos puede haber recomendaciones. Por eso yo ahí les recomiendo que lean en Stallings este mismo tema. Se van a encontrar con algunos ejemplos de que ante problemas con memoria, por ejemplo, claro. podemos hacer tal tipo de solución. Ante problemas de procesador podemos hacer tal tipo de solución, Claro, yo uso de tal estrategia. preguntaba porque como tienen diferente velocidad, Claro, ca- hay muchas cosas a considerar, incluso cosas propias del funcionamiento del sistema operativo. Por ejemplo, cuando tengo problemas de memoria, no necesariamente tengo que abortar un proceso. Yo simplemente dejándolo bloqueado y pasándolo a un estado en el que el proceso eh, queda suspendido, se lo llama, Ujú. me libera memoria. Y cuando me libera memoria, yo eventualmente estoy solucionando el problema. Me libera Sí, un recurso que estaba necesitando. como a veces Y eso, hemos visto esos volcados de memoria a la parte física. bueno, Que hay pasajes cuando de... vos bajás un proceso que lo tenés
cargado en memoria principal, en la primaria, y lo bajás a memoria secundaria, bueno. liberando memoria principal, estás liberando el recurso de memoria, ¿sí? Claro. Bien, ese bajarlo a memoria secundaria es que el proceso queda en un estado suspendido y te liberó recursos y no lo abortaste, entonces no estás haciendo una prevención abortiva, por ejemplo, Claro. ¿no? Sí estás haciendo eventualmente una desasignación de recursos, ¿sí? Estás eventualmente trabajando sobre la condición de hold and wait, Claro. ¿sí? Entonces, por eso, ahí no estás eventualmente trabajando precisamente con una solución que vos creías que era la más adecuada, sino que aprovechando una capacidad que tienen los sistemas operativos, podés trabajar sobre el hold and wait normalmente, y la cosa no, digamos, no es tan catastrófica, los resultados no son tan catastróficos como si estuvieras haciendo una prevención y abortando procesos. Abortando procesos, acá. La cosa sigue funcionando normalmente después. Bien. Bien, a ver, sí, me queda poca batería. Bien, sí. Cuando arrancamos la clase de hoy, vimos deadlock, livelock y starvation. Ya vimos lo que es un deadlock. Livelock es la versión espera ocupada de un deadlock. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando sigamos hablando de concurrencia y los problemas y las soluciones. Simplemente les digo, un deadlock dijimos que eran procesos bloqueados esperando por algo que no iba a suceder nunca, que era la asignación de los recursos que le faltaban. Pero ese estado bloqueado de esos procesos implica que esos procesos no están ejecutando instrucciones. Están en un estado en el que están quietitos esperando que pase algo. ¿Sí? Esos son procesos bloqueados que están en deadlock. Mientras que cuando yo tengo procesos que están en la misma situación que antes, es decir, no pueden avanzar en la ejecución porque le falta un recurso que no pueden adquirir, pero sin embargo están haciendo una espera continua, un while, están esperando que se le asigne el recurso, que se le asigne el recurso, que se le asigne el recurso, y no lo logran, no se le asigna el recurso, entonces ese proceso se dice que está en un live lock, ¿sí? Está esperando repetidamente que se le asigne el recurso que no va a ocurrir. Porque pasa lo mismo que pasa con un deadlock. Los recursos ya están asignados a otro proceso. Los que él quiere están asignados a otro proceso, con lo cual él no va a poder seguir avanzando. Se queda esperando indefinidamente a que se lo asignen y eso no va a ocurrir. Pero se queda esperando haciendo un spin lock, un while, se queda ejecutando instrucciones, ¿sí? En estado de ejecución. Entonces, todo el tiempo que le toca ejecutarse, va a estar esperando, ejecutando instrucciones de espera de asignación de recursos, ¿sí? Es como que un live lock, un proceso está en un while del que no va a salir. Y en un deadlock, los procesos están en un estado en el que no ejecutan instrucciones. Están quietitos, esperando por un evento, que ocurra algo. Esa es la diferencia. Ya lo vamos a ver. Bien, los procesos entonces que compiten por entrar a su sección crítica, eso es SC, están vivos, espineando, pero ninguno logra avanzar. Spinning es dar vuelta, ¿sí? Y sección crítica lo vamos a ver también más adelante. Quieren entrar a la parte crítica del código, hacer uso del recurso y no pueden, se quedan en un spinning sin poder avanzar. Bueno, desde el punto de vista de la programación hay una propiedad de seguridad que es la ausencia de livelock o deadlock desde el punto de vista de la programación. Bien,
última cosita es starvation, que era el otro término que aparecía al principio. Es una situación en la que uno o más procesos no se le conceden los recursos que requieren para continuar. Bien, esto no es que, digamos, hay una diferencia sutil. Mientras que en el otro tenemos una espera circular, en este no mientras en Deadlock tenemos una espera circular, en Starvation normalmente, digamos, no necesariamente tenemos una espera circular. Starvation es no otorgarle, por otro tipo de razones, los recursos que requiere un proceso. Por ejemplo, si yo largo a ejecutar un proceso y tiene muy baja prioridad, y resulta que mi sistema está lleno de procesos que tienen altísima prioridad, es probable que el sistema operativo que trabaja, si es un sistema operativo que trabaja por prioridades, no le dé nunca al procesador. Entonces, es como que lo deja morir de inanición. ¿Estamos? No le da nunca al procesador. Lo mismo que si quiere usar algún otro recurso y no tiene la prioridad como para hacerlo. Es así una situación donde se puede dar inanición. ¿Qué es esto? Es starvation. Es decir, fíjense que hay una diferencia ahí conceptual sutil, ¿no? En Deadlock, los recursos que yo le tengo que asignar a un proceso para que avance están asignados a otro proceso. Mientras que en esta situación, Starvation, no necesariamente están asignados a otro, sino que hay una decisión del sistema operativo de no asignárselo al recurso, a este proceso, por motivo X, lo que sea. Entonces, este proceso por ahí se muere de inanición. Fíjense que acá, para que haya un deadlock, podría ser de 2 o más procesos. Y fíjense que acá, con Starvation, ya 1 o más pueden sufrir inanición. ¿Estamos? Un proceso solo puede sufrir inanición. La situación es distinta. Bien. El deadlock es una situación en la que, a modo de conclusión, en la que 2 o más procesos no pueden seguir ejecutándose debido a que están esperando eventos que nunca sucederán. Bueno, y vimos que hay 4 condiciones que se tienen que cumplir para que haya un deadlock, ¿sí? Y las analizamos. Estrategias para tratar el deadlock: prevención, detección y evasión. Todas tienen sus ventajas y desventajas. Mientras que la recuperación de una detección es drástica y la prevención parece ser muy dura, lo más conveniente suena ser como evitarlo. Y es más permisiva. Lo que pasa es que, claro, es cara de implementar en tiempo de procesamiento. Tenemos que correr algoritmos, ¿sí? Sin embargo, esto tiene que ver con la estrategia integral, la estrategia global de la que hablamos. Sin embargo, hay situaciones en las que puede ser deseable alguna de las primeras estrategias, ya sea la detección o ya sea la prevención, como hablamos en lo que es la estrategia global. Bien, esto ha sido desde lo teórico, deadlock, la variante livelock y la definición de starvation. Este tema, bueno, a ver, ya voy a ir, primero voy a dejar de grabar.